Muy bien. Buen día a todos. Sean bienvenidos a nuestra clase número 11 de cálculo integral. Déjenme compartirles la presentación. Ok, a ver, un momento. ¿Pueden hacerme saber cuando ya lo estén visualizando, por favor? Ya, profesor. Gracias. Muy bien, bienvenidos sean todos ustedes a la clase 11 de cálculo integral. Sí, la importancia del más y memes. Ok, bueno. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El plan de nuestra clase es continuar con las funciones hiperbólicas. Aunado a esto, a demostrar una propiedad que es importante y también como que seguir rellenando nuestro formulario. Es decir, ayer, por ejemplo, habíamos hecho la integral de tanto del seno hiperbólico como la del coseno hiperbólico. Entonces ya tenemos aquí esta integral y agregamos una más que es justamente la de la tangente hiperbólica. Entonces, fíjense bien, la tangente hiperbólica de x, esto era igual al logaritmo natural del coseno hiperbólico, perdón, era valor absoluto del coseno hiperbólico de x más la constante de integración, ¿sale? Y aquí no se nos olvide el famoso diferencial de x, ¿vale? Ese fue uno de los que hicimos justamente porque ya sabíamos cómo iba la tangente, que es seno sobre coseno, ¿vale? Entonces, en esa parte ya creo que estamos bien, pero nos hace falta definir ciertas propiedades y por consiguiente las derivadas de las demás funciones hiperbólicas, es decir, definimos la derivada del seno hiperbólico y la del coseno hiperbólico. Vamos a definir la derivada de la tangente. Aclaro, esto se hace con el objetivo de que tengamos una nueva integral en términos de las funciones hiperbólicas, ¿sale? Entonces, fíjense bien, antes de pasar a la derivada de la tangente hiperbólica, quiero hacer la situación de una identidad muy particular que sucede en este tipo de funciones. Entonces, fíjense bien, la identidad dice lo siguiente. Bueno, aquí ya les adelanto, va a dar 1, pero bueno, sí como la pregunta era, ¿a qué es igual el coseno hiperbólico al cuadrado de x menos el seno hiperbólico al cuadrado de x? ¿Sale? Entonces, aquí lo único que he hecho es colocar la definición del coseno hiperbólico, que es e a la x más e a la menos x entre 2, todo esto elevado al cuadrado, porque aquí me dice este cuadrado. Únicamente reitero, esta parte es la que estoy tomando como las definiciones tanto de seno como coseno hiperbólico respectivamente. Nada más lo estoy elevando al cuadrado y la pregunta es ¿a qué es igual? Por lo tanto, cuando yo elevo al cuadrado, me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener, en el primer caso, tendríamos nosotros un exponente y aquí tendríamos e elevado a la x, ¿sale? Elevado al cuadrado. Más, recuerden, nosotros tenemos doble del primero por el segundo, entonces sería 2 veces, sería e elevado a la x, ajá, multiplicado por e elevado a la menos x. Finalmente me quedaría más, sería en este caso nuevamente una potencia de una potencia, y aquí me quedaría e elevado a la menos 2x elevado, perdón, que es menos x, y aquí sería el 2. Y aquí entre 4, porque 2 al cuadrado es 4. Esta parte es muy similar, aquí ponemos menos, y bueno, evidentemente aquí vamos a colocar paréntesis. Y recordemos que aquí nos va a quedar lo mismo, pero aquí va a quedar con menos, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? ¿No? Ok, perfecto.
Continuamos entonces con el objetivo de ver a qué nos lleva esto. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar, si lo juntamos todo en términos de una sola fracción y quitamos ese menos, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener, déjenme elegir aquí el color verde, y esto es igual, vamos a tener una fracción. Aquí nos va a quedar, en el primer caso, cuando elevamos e a la x al cuadrado, recordemos que se multiplican los exponentes. X por 2 me va a quedar e elevado a la 2x. ¿Vale? En el siguiente me queda más 2 y nos va a quedar e a la x por e a la menos x. Estamos de acuerdo que nos queda e elevado a la x menos x. ¿Sale? Más me va a quedar menos x por 2 me va a quedar e elevado a la menos 2x porque se multiplican los exponentes, ¿vale? Menos, aquí vamos a tener esta misma expresión, pero ojo, en este caso, nada más lo único que va a cambiar es el que está aquí en medio, porque aquí es menos, y aquí se pone entre 4, justo porque estamos tomando el menos y todos esos términos que aparecen aquí. De tal manera que esto nos va a quedar igual, vamos a tener una fracción, y ojo acá porque nos va a quedar e a la 2x. En el otro caso me quedaría más 2 por e elevado a la 0. Justo porque recuerden, es x menos x, es e a la 0. Más e elevado a la menos 2x. Y en el otro caso me quedaría menos e elevado a la 2x, ¿vale? Siguiente, menos por menos es más 2 por e elevado a la 0, ¿vale? Y finalmente me quedaría menos por más, me queda menos e elevado a la menos 2x. Y todo esto dividido entre 4, ¿vale? Si simplificamos términos semejantes, nos va a quedar nada más. E a la 0 ya sabemos que me queda 1. Déjenme ponerlo en otra tonalidad. Y bueno, en este caso nada más nos va a quedar, sería, ok, un cuarto, pero aquí voy a poner que hay arriba del 4. Me va a quedar 2 por 1. El de e a la 2x con e a la menos 2x se van a simplificar. Y aquí me va a quedar más 2 sobre 1. Perdón, 2 por 1 y esto es igual a 4 dividido entre 4. Entonces, esto es igual a 1. Por lo tanto, esta identidad va a ser igual a 1. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a esta identidad sobre funciones hiperbólicas? Ok, claro, hay más. Sin embargo, nosotros desde la perspectiva de lo que requerimos, que son derivadas o bien integrales, nada más necesitamos esa identidad, ¿vale? Ok, les voy a dar un minuto para que terminen de realizar sus anotaciones y ahorita continuamos. Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente que aún no ha finalizado. Ok. Un momento, por favor. Ok, ok. Nada más confirme en cuanto haya finalizado, Omar.
Ya, gracias. Ok, gracias. Muy No, bien. un segundo, por favor, profesor. Perdón. Ok, nada más confirmen cuando termine David, por favor. Listo, profesor, gracias. Ok, continuamos entonces. Fíjense bien. em, Les decía que ahora lo que tenemos que hacer nosotros es justamente como definir mucho más derivadas de funciones hiperbólicas. Entonces, colocamos derivadas de funciones hiperbólicas. Muy bien. De aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, fíjense bien. Déjenme nada más aquí. Voy a quitar esto que no me funciona. Ok, fíjense bien. Ya nosotros habíamos definido justo, en primer lugar, la derivada del seno hiperbólico. Posteriormente, la derivada del coseno hiperbólico. E hicimos la integral, ¿sale? De la tangente hiperbólica. Pero en ningún momento trabajamos la derivada de la tangente hiperbólica, la cual la vamos a manejar desde esta perspectiva. Entonces, fíjense bien. Derivada con respecto a x, ¿de quién? De la tangente hiperbólica de x. Recordemos que ayer habíamos comentado cuando veíamos esta parte de las definiciones de las funciones hiperbólicas, dijimos que desde la perspectiva con las funciones trigonométricas se parecen justamente cuando nosotros estamos estableciendo las identidades, ya sea de cociente o bien las identidades recíprocas. Entonces, eso es lo único que sí decimos, es igualito en las funciones hiperbólicas. Por lo tanto, la tangente hiperbólica se va a definir como tendremos nosotros derivada con respecto a x de quién. Sería en este caso, sería una fracción y aquí en el numerador tendríamos seno hiperbólico de x entre coseno hiperbólico de x. Muy bien. Entonces aquí nos enfrentamos a una derivada de una división. Si ustedes recuerdan, es el primero y el segundo, de tal manera que cuando nosotros establecemos la regla, sabemos que va a ser una fracción nuevamente y la regla dice que es el segundo multiplicado por la derivada del primero, pero la derivada del seno hiperbólico ya notamos ayer que era el coseno hiperbólico de x. Menos va a ser, sería el primero, que sería el seno hiperbólico de x, multiplicado por la derivada del segundo. La derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico de x. Entre, nos va a quedar aquí en este caso, al cuadrado, ¿de quién? El cuadrado del término que está abajo, que en este caso sería del coseno hiperbólico de x, ¿vale? Muy bien, llegado a este punto, lo que podemos hacer es simplificar y esta derivada, déjenme ponerla de otro color, me va a quedar como va a ser igual y aquí tendremos que vamos a tener coseno hiperbólico por coseno hiperbólico, me va a generar el coseno hiperbólico al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener coseno hiperbólico al cuadrado de x menos, en este caso tendríamos menos seno hiperbólico de x por seno hiperbólico de x, me queda seno hiperbólico al cuadrado de x. Entonces aquí me queda seno hiperbólico al cuadrado de x. De tal manera que esto nos va a quedar, si nosotros aquí utilizamos la identidad que acabamos de demostrar en nuestra lámina anterior, esto es igual a 1. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar igual, tendremos que va a ser 1 entre, y aquí tendremos que vamos a tener es más, hasta ya lo puedo poner como exponente, nos va a quedar 1 sobre, sería coseno hiperbólico al cuadrado de x. Y recordemos que 1 sobre coseno por identidades recíprocas, esto no es otra cosa más que la secante. Entonces aquí sería la secante hiperbólica al cuadrado de x. Entonces ya tenemos que la derivada de la tangente hiperbólica será la secante cuadrada, perdón, la secante hiperbólica al cuadrada de esa función. Por lo tanto, aquí nosotros podemos tomar, déjenme aquí tomar una integral para establecer que la integral de quién?
de la secante cuadrada. Ok, no es la secante cuadrada, es la secante hiperbólica al cuadrada. Nos va a quedar secante hiperbólica al cuadrado de x, diferencial de x, es lo mismo que la tangente hiperbólica de x más la constante de integración. Entonces ya tenemos esa fórmula. Reitero, ustedes me podrán decir, pues qué fácil, porque al final es lo mismo a como nosotros establecíamos que la integral de la secante cuadrada será justamente la tangente, pero, reitero, tiene ligeras diferencias. Bien, hagan sus anotaciones, por favor. Aquí estamos agregando una nueva fórmula, ¿vale? A este ramaje de integrales que tenemos, ¿vale? Bien. Cualquier duda, reitero, con toda confianza preguntan. ¿Vamos bien, muchachos? Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Ok, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva. Ok, reitero, aquí estamos utilizando nuestras, la identidad y bueno, evidentemente ayer que definimos la derivada del seno hiperbólico y del coseno hiperbólico. Muy bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique que no ha terminado de anotarlo para definir la derivada de la cotangente hiperbólica de x, ¿sale? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta lámina? Bueno, aquí vamos a establecer la cotangente hiperbólica de x. Recordemos que la cotangente, siguiendo la similitud de lo que teníamos con las identidades de cociente, aquí nos quedaría coseno hiperbólico de x entre el seno hiperbólico. Entonces, nuevamente nos enfrentamos a una derivada de una división, la cual nos dice que es el segundo, que sería el seno hiperbólico de x, por la derivada del primero, que en este caso sería el seno hiperbólico de x, porque la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, menos es el primero, que sería coseno hiperbólico de x, multiplicado por la derivada justo del segundo, que sería la derivada del seno hiperbólico, que en este caso sería el coseno hiperbólico de x, dividido entre el segundo al cuadrado, que en este caso será el seno hiperbólico de x elevado al cuadrado. De tal manera que aquí, si ustedes se dan cuenta, seno hiperbólico por seno hiperbólico de x nos queda seno hiperbólico al cuadrado, perdón, de x, menos, y en este caso nos va a quedar coseno hiperbólico al cuadrado. Coseno hiperbólico al cuadrado de x entre, y aquí tendremos nosotros, el seno hiperbólico de x al cuadrado. Recordemos que así nosotros no podemos manejar nuestra identidad, pero sí podemos factorizar un menos. Entonces nos va a quedar menos, y aquí tendremos, en este caso, sería en principio el coseno hiperbólico al cuadrado, menos, en el otro caso sería el seno hiperbólico al cuadrado, ¿vale? Muy bien, de tal manera que aquí sí lo puedo dejar, bueno, aquí nos va a quedar como seno hiperbólico al cuadrado, y esto es igual, aquí nos va a quedar menos 1 entre, y aquí tendríamos, en este caso, el seno hiperbólico al cuadrado de x. De tal manera que si nosotros utilizamos identidades recíprocas, nos va a quedar que en este caso sería 1 entre esta situación, sería igual a, muevo aquí un poquito, me queda igual a menos, sería entonces con exponente, sería cosecante hiperbólica al cuadrado de x, ¿vale? Y bueno, ya tenemos aquí que en este caso sería la derivada de la cotangente, sería menos la cosecante cuadrada
perdón, cosecante hiperbólica al cuadrado. Por lo tanto, si definimos desde la perspectiva que nos interesa, que es la integral, sería que la integral de la cosecante hiperbólica al cuadrado de x es igual a menos la cotangente hiperbólica de x más la constante de integración. Ustedes me dirían, pero así qué chiste, porque al final se sigue pareciendo a lo que nosotros teníamos. Es verdad, no obstante, cambia ahora con respecto a la secante y a la cosecante hiperbólica. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Déjenme duplicar diapositiva. Y ahora vamos a definir la derivada de la secante hiperbólica. Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente que todavía no. Ok, entonces continúo. Perfecto. Fíjense bien. En este caso voy a definir la derivada de la secante hiperbólica de x. En este caso la secante, recordemos, se puede ver como 1 entre el coseno hiperbólico. Entonces aquí nos va a quedar coseno hiperbólico de x. Nuevamente nos enfrentamos a la regla de derivación de la división y nos va a quedar que es el segundo, ok, lo voy a anotar aquí, segundo que es coseno hiperbólico de x multiplicado por la derivada del primero, que en este caso la derivada de 1 es 0, menos va a ser el primero multiplicado por la derivada del segundo. La derivada del coseno hiperbólico me va a quedar el seno hiperbólico de x. Entre, y aquí me va a quedar al cuadrado, el coseno hiperbólico de x. ¿Sale? Muy bien, si simplificamos nos va a quedar que la derivada de la secante hiperbólica, creo que aquí cometí un error en la diapositiva anterior porque era cotangente. Pero claro, nada más fue como una situación de anotación. ¿Sale? Corrijo aquí. Ok, entonces aquí sería la secante hiperbólica de x. Nos queda 0 en la primera expresión y en el otro me queda menos el seno hiperbólico de x. Entre, y aquí me va a quedar coseno hiperbólico de x. Muy bien. En este caso, fíjense bien, voy a llevar el menos y lo voy a separar de la siguiente manera. Vamos a tener 1 entre, y aquí tendremos coseno hiperbólico de x por, y aquí tendríamos, sería, en este caso, vamos a poner aquí fracción, y aquí sería seno hiperbólico de x, y aquí abajo sería coseno hiperbólico de x. Muy bien. Ojo, lo he separado justo porque coseno hiperbólico al cuadrado es coseno hiperbólico de x por coseno hiperbólico. Por lo tanto, esto me va a generar igual y tendremos nosotros menos. 1 sobre coseno hiperbólico, recordemos que va a ser la secante hiperbólica de x, y seno sobre coseno me queda tangente, bueno, esto me queda por tangente hiperbólica de x. Por lo tanto, fíjense bien, yo puedo asumir, si ustedes recuerdan la analogía con las funciones trigonométricas, la derivada de la secante era justamente la secante por la tangente, pero aquí ya cambió, porque es la secante hiperbólica de x por la tangente hiperbólica de x, pero aquí lleva un signo menos. Por lo tanto, desde la perspectiva de las integrales, nos va a quedar integral de ¿quién? Vamos a tener de la secante hiperbólica de x por la tangente hiperbólica de x diferencial de x, esto es igual a menos la secante hiperbólica de x, más la constante de integración. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este problema? Reitero, únicamente estamos utilizando las propiedades de. Cualquier cosa, con toda confianza pregunten, por favor, muchachos.
Muy bien, voy a duplicar diapositiva. Y bueno, ahora voy a pasar justo a la última derivada, que sería con la cosecante hiperbólica, a reserva que él me comente que todavía no ha finalizado en hacer sus notas. Ok, continuamos entonces. Bueno, ¿qué pasa ahora si nosotros queremos encontrar la derivada con respecto a x de quién? De la cosecante hiperbólica de x. Recordemos que la cosecante, por identidad recíproca, sería el seno hiperbólico de x. Entonces, si utilizamos la regla de la derivada de una división, sería el segundo, que sería seno hiperbólico, de x multiplicado por, ese es el segundo multiplicado por la derivada del primero, pero la derivada de 1 me queda 0, menos es el primero multiplicado por la derivada del segundo, la derivada del seno hiperbólico de x sería el coseno hiperbólico de x, entre, me quedaría aquí, seno hiperbólico de x al cuadrado. Muy bien, en este caso aquí me va a quedar que la derivada de la cosecante hiperbólica de x, esto va a ser menos el coseno hiperbólico de x entre, y aquí me va a quedar el seno hiperbólico. De tal manera que esto nos va a quedar como tendríamos nosotros 1 sobre el seno hiperbólico de x. Y aquí tendríamos coseno hiperbólico x entre, y aquí tendremos seno hiperbólico, ¿sale? Justamente porque el seno hiperbólico de x al cuadrado sería seno hiperbólico de x por el seno hiperbólico de x. Y entonces 1 sobre seno me va a quedar que va a ser la cosecante. Entonces aquí va a ser la cosecante hiperbólica de x y coseno sobre seno me quedaría la cotangente hiperbólica. Un momento, sería cotangente hiperbólica de x. Muy bien. Aquí lo que podemos decir desde la perspectiva de las integrales es que si yo tengo la integral, la cosecante hiperbólica de x por la cotangente hiperbólica de x diferencial de x, esto es igual a menos la cosecante hiperbólica de x más la constante de integración, ¿sale? Y ya estoy agregando más fórmulas a todo este compendio justo porque ya definimos ciertas propiedades, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, perfecto. Por favor, terminen de realizar las anotaciones para que podamos aplicarlas ahora a integrales que justamente devienen de las derivadas de funciones hiperbólicas, ¿vale? Muy bien, el día de hoy ya hicimos la primera, que era la integral de la tangente hiperbólica de x, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Ok, voy a continuar, ¿sale? A reserva que me comente lo contrario. Ok, bueno, fíjense bien. Tenemos nosotros, vamos a poner como subtítulo, escribimos integrales, bueno, integrales de algunas funciones hiperbólicas. Muy bien. Perfecto. Y vamos a establecer nuestra primera integral. ¿Ok? Bueno, primera integral que vamos a establecer va a ser la integral de, sería en este caso, sería la secante hiperbólica de 4x multiplicado por la tangente hiperbólica de 4x diferencial de x. Bueno,
Fíjense bien, en este caso nosotros ya sabemos, justo por la fórmula de la secante, ya sabemos que va a ser esta de aquí. Sin embargo, tendremos aquí la x, pero no el 4x, que eso es totalmente distinto. Por lo tanto, tenemos que hacer un cambio de variables sobre el argumento justo de nuestra función hiperbólica. Por lo tanto, fíjense bien, aquí la u es igual a 4x. Entonces, fíjense bien, u es igual a 4x. De aquí lo voy a seleccionar, pensemos en color rojo. Y justamente estoy tomando estos argumentos, ¿vale? Ahora, esto yo ya sé que es inmediato porque yo ya conozco la derivada de la secante hiperbólica de x por la tangente hiperbólica de x y eso es menos la secante hiperbólica de x. Ok, entonces llegado a este punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que derivar la función, entonces la u es igual a 4 diferencial de x. No obstante, fíjense bien, nosotros tenemos únicamente en la integral el diferencial de x, pero no tenemos en ningún momento el 4. Por lo tanto, el 4 que está multiplicando, recordemos, pasaría dividiendo y nos quedaría u dividido entre 4 es igual a la diferencial de x. De tal manera que si transformamos nuestra integral en términos de la variable u, nos va a quedar integral ¿de quién? De la secante hiperbólica ¿de quién? De u, multiplicado por la tangente hiperbólica de u, y el dx no es otra cosa más que, ay, perdón, aquí no es u, es du, porque estamos obteniendo la derivada, ¿sale? Aquí sería du, y bueno, en este sentido nos quedaría como du dividido entre 4, de tal forma que esto es igual, si llevamos el 4 fuera de la integral, nos queda un cuarto de la integral ¿de quién? Nos queda de la secante hiperbólica de u por la tangente hiperbólica de u diferencial de u. Finalmente, aquí lo que tenemos es que utilizar esta fórmula que está en color naranja y al final esto es igual, nos va a quedar igual. Nosotros, déjenme nada más lo pongo en otro color, pensemos en color morado, y esto es igual a un cuarto ¿de quién? Sería de la secante hiperbólica de u. Si regresamos al cambio de variable, perdón, nos falta el menos, ¿sale? De acuerdo a la fórmula que tenemos aquí, sería menos, y bueno, en este caso regresamos a quien era u, me va a quedar menos un cuarto ¿de quién? De la secante hiperbólica de 4x, y bueno, esto sería más la constante de integración. Y ya tendremos aquí nuestro respectivo resultado. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok, Sí, profesor. perfecto. Sí, profesor. Dígame. Sí, dígame, Nancy. No, que sí vamos bien. Ok, perfecto. Muy bien. Termínelo de anotar para hacer un ejemplo un poquito más complejo. Muy bien. Voy a continuar a reserva que él me comente que todavía no ha terminado. Déjenme duplicar diapositiva. Y vamos a establecer una integral un poquito más compleja. Bueno, fíjense bien. Dejen borrar esto. Y bueno, ok, borro esta fórmula. Vamos a establecer ahora nuestra siguiente integral. Nos va a quedar. Tenemos que aquí va a ser una fracción. Y tenemos aquí coseno hiperbólico de x entre, y aquí me va a quedar, tengo un exponente, sería seno hiperbólico al cubo de x, y aquí sería diferencial de x.
¿sale? Bueno, fíjense bien, en este caso tenemos esta expresión. Aquí sí suena muy tentador hacer el cambio de variable sobre seno hiperbólico de x. ¿Por qué? Porque la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico, de acuerdo a lo que nosotros ya estuvimos revisando. Por lo tanto, si establecemos que u es igual, fíjense bien, u es igual al seno hiperbólico de x, entonces, déjenme aquí, voy a ponerlo en otro color, pensemos en color rojo, y bueno, en este caso ya tenemos aquí esta parte que hemos elegido como u. Ahora, ¿quién será la diferencial de u o bien la derivada de u? Bueno, la derivada de u, la derivada del seno hiperbólico no es otra cosa más que el coseno hiperbólico de x, diferencial de x. No obstante, esta parte ya nosotros la conocemos, ¿vale? Aquí lo tenemos y justo va a ser coseno hiperbólico de x y aquí tendremos diferencial de x, ¿vale? Muy bien, entonces ya no tenemos que ni dividir ni multiplicar, ahí no pasó nada, ¿vale? Por lo tanto, fíjense bien, me va a quedar igual y vamos a tener la integral ¿de quién? Tenemos allí una fracción y me va a quedar du, que eso es lo que vale coseno hiperbólico de x diferencial de x, entre, y en este caso tendríamos u elevado al cubo, ¿sale? En este sentido, lo que puedo hacer es utilizar la regla del exponente negativo, quedando como u elevado a la menos 3, ¿sale? Diferencial de u. Esto es igual, si ocupamos nosotros la regla de la potencia para integral, nos va a quedar una fracción. Oh, aquí no se puede. Bueno, ok. Entonces, aquí se va a poner la fracción. Y aquí me va a quedar u elevado a la menos 3. Ok, lo pongo así. Menos 3 más 1 entre menos 3 más 1. Quedando entonces igual. Nuevamente tenemos una fracción. Ya sé cómo voy a poner la fracción. Así lo vamos a colocar. Y aquí sería u elevado a la menos 2 entre menos 2. Recordemos que, por ejemplo, u elevado a la menos 2 tendríamos que va a ser, y se tiene que dividir justamente, será 1 entre, aquí tendremos u elevado al cuadrado, y esto se tiene que dividir, ¿sale? ¿Entre quién? Bueno, entre menos 2, déjenlo pongo así como menos 2, y voy a colocarle al 2 un 1 abajo, porque sabemos justo que sería 2 entre 1, o me queda 2. Esto es igual, nos va a quedar menos, si multiplicamos me va a quedar cruzado, sería 1 por 1, me queda 1 entre, y aquí me va a quedar 2 veces u elevado al cuadrado, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que hicimos? ¿Vamos todos bien? Ya, profesor, ya me Dígame. resultó una duda. Sí, ¿Qué dígame. pasa con el exponente del seno? Aquí en lugar, o sea, la U, esto es como si tú tuvieras, por ejemplo, déjame ponerlo así. Esta integral es equivalente a tener algo de esta forma. O sea, es decir, déjame aquí quitar esta parte. Y aquí tendremos que va a ser al cubo. Y aquí tendremos que va a ser el seno hiperbólico de x. Entonces, por ello es que yo dije, pues u es el seno hiperbólico. Entonces, si tú te das cuenta, cuando cambio a u, te queda por eso u elevado al cubo. Ya entendí. Sí, ¿Sale? Ok, sale. muy bien. Gracias. De nada, déjalo pongo aquí en otro color para que entendamos que es equivalente. Muy bien, entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es sustituir en nuestro parámetro, déjame poner igual. Ok, y vamos a tener, sería menos 1 entre, y aquí tendríamos 2. Y bueno, aquí tendremos un exponente al cuadrado, ¿sale? Y no es otra cosa más que el seno hiperbólico de x. Pero nosotros sabemos que 1 sobre seno es la cosecante. Entonces, esto es igual a menos 1/2 de ¿quién? De la cosecante hiperbólica al cuadrada. Sería cosecante hiperbólica al cuadrada de, híjoles, no, sí, sí está bien, de x. Entonces, de aquí ya nada más nos queda más la constante de integración. Y hemos terminado de realizar este ejercicio, ¿vale? ¿Dudas?
No, profesor, ninguna. Ok, perfecto. Bien, anótenlo para que pasemos a nuestra siguiente integral hiperbólica. Muy bien. Vamos a continuar entonces, a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar con esta parte de nuestras integrales de funciones hiperbólicas, ¿vale? Siguiente ejercicio, fíjense bien, voy a duplicar diapositiva, y mi siguiente ejercicio sería la integral, dejen aquí, borro esta parte, y aquí sería la integral de... Ok, voy a ponerlo como una potencia, me quedaría el seno hiperbólico al cuadrado de x diferencial de x. Bueno, fíjense bien, cuando tengo esta parte de funciones hiperbólicas, la sugerencia aquí es tratar de utilizar la definición del seno hiperbólico. Por lo tanto, fíjense bien, ¿cómo es que nos va a quedar esta definición? Bueno, pues nos queda de la siguiente manera. Recordemos que esto es igual, nos va a quedar integral, ¿de quién? Vamos a colocar una fracción, bueno, ok, no me conviene eso. Ok, colocamos paréntesis, aquí ahora sí, una fracción. Y si recordamos la definición del seno hiperbólico, va a ser e elevado a la x menos e elevado a la menos x dividido entre 2 y todo esto al, bueno, a ver, espérame un tantito, es todo esto elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, aclaro, aquí estoy utilizando justo la definición del seno hiperbólico, ¿sale? Y aquí lo estoy elevando al cuadrado. Por lo tanto, aquí no se me olvide el famoso dx. Y esto es igual a la integral ¿de quién? Bueno, vamos a desarrollar ese binomio al cuadrado y nos va a quedar de la siguiente manera. E a la x elevado al cuadrado, recuerden, va a ser e elevado a la 2x. Esto reitero, espero no tengan ninguna duda, porque ya lo vimos cuando estábamos viendo la parte de la identidad de coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado era igual a 1. Entonces, aquí nos queda menos 2, nada más. Y al final tendremos más e elevado a la menos 2x. Y aquí dividido entre 4. Diferencial de x, ¿vale? Muy bien. Esta integral voy a llevar el 1/4 fuera de. Entonces, esto es igual, déjenme cambiarlo de color. Me va a quedar. Bien, igual me queda 1/4 de quién? Corchete, y voy a separar cada una de las integrales. Entonces, la primera integral es e elevado a la 2x diferencial de x, menos la integral de quién? De 2 diferencial de x, más me queda integral de quién? De e elevado a la menos 2x, diferencial de x, ¿vale? Entonces aquí ya me queda esta separación de cada uno de estos términos. Muy bien. Si nos damos cuenta, aquí debemos de hacer dos cambios de variable. ¿Cuáles son esos dos cambios de variable? Bueno, el primero es con respecto a 2x y el segundo es con respecto a menos 2x. Entonces, fíjense bien cómo lo voy a trabajar. Vamos a establecer que para la primera integral sería u es igual a 2x. Déjenlo, pongo en un color distinto. Entonces, por ejemplo, pensemos, vamos a anotarlo en color morado. Y justo este 2x es el que estoy diciendo que va a ser ese cambio para esa u, para esa integral.
Por lo tanto, la derivada de u, ¿quién sería? Bueno, pues la derivada de u sería 2, perdón, era 2 diferencial de x. Ahora, fíjense bien, yo tengo únicamente, en este caso lo voy a poner en naranja, el diferencial de x aquí en la primera integral, pero no tengo ese 2, por lo tanto pasaría dividiendo. Esto nos va a quedar du dividido entre 2 es igual a la diferencial de x, ¿vale? Muy bien. Esta integral que tenemos, esta segunda integral es mucho más sencilla, porque al final nos queda 2 multiplicado por x. Vamos a hacer otro cambio de variable, pero en este argumento, que sería el de menos 2x. Por lo tanto, fíjense bien, vamos a establecer que w, déjenme hacer una línea divisora. Ok, ahí está. Entonces vamos a proponer que w sea igual a menos 2x. Y en este caso vamos a denotarlo en otro color. Pensemos que lo vamos a denotar en color, ok, como un color turquesa. Ok. Y aquí nos va a quedar que esto sería menos 2x, ¿vale? Entonces aquí tendríamos menos 2x. De tal manera que su derivada, es decir, la derivada de w, esto es igual a menos 2 diferencial de x. Y nuevamente aquí tenemos que el diferencial de x, que lo voy a denotar en color amarillo, no me gusta ese color, en este color azul, es igual a esta parte. Entonces aquí tendremos esta situación de tal manera que el menos 2 puede pasar dividiendo y entonces nos va a quedar dw entre menos 2, esto es igual a la diferencial de x. De tal manera que si nosotros transformamos nuestra integral en términos de estas nuevas variables que tenemos, tanto la primera y la tercera respectivamente, nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener igual, y esto va a ser un cuarto de ¿quién? Corchete, y la primera me queda integral de ¿quién? De e elevado a la u. Diferencial de u, es decir, la diferencial de u entre 2, porque ese es justamente diferencial de x. Entonces, aquí me va a quedar diferencial de u entre 2. Menos, aquí ya puedo integrar. La integral de 2 diferencial de x me queda 2x. Bien, y aquí me va a quedar más la integral de ¿quién? Bueno, aquí tendremos e elevado a la w, y el dx en este caso va a ser dw dividido entre menos 2. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? ¿No? Ok, perfecto. Muy bien, continuamos entonces, reitero, estamos utilizando un doble cambio de variable justo por cómo se está presentando nuestro problema. Por lo tanto, esto es igual, nos va a quedar. Ok, a ver, déjenme cambiarlo de color. Ok, vamos a ponerlo en color carmín. Vale, y aquí, por ejemplo, vamos a otra vez a separar para que no nos confundamos. Y bueno, esto es igual, me quedaría un cuarto de ¿quién? Corchete. Y sabemos que, por ejemplo, aquí podemos llevar el 1/2 fuera. Y ya de una vez podemos integrar, porque la integral de e a la u es ella misma. Entonces me queda e elevado a la u. Muy bien, menos 2x. Y aquí me queda más por menos, me queda menos 1/2 de ¿quién? De e elevado a la w, ¿vale? Entonces aquí ya lo tenemos, y si regresamos de nuestro cambio de variable original, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener igual, sería un cuarto de ¿quién? Sería 1/2 de e elevado, y u era 2x, ¿vale? Menos 2x menos 1/2 de ¿quién? De e elevado a la menos 2x, ¿vale? Muy bien.
Ya tenemos aquí, ya hemos regresado de nuestro cambio de variable original. Déjenme hacerlo más pequeñito. Ok, en posición 25, por ejemplo. Ya, ahora sí se reduce. Y bueno, en este sentido, lo que me falta hacer es multiplicar. Entonces, de aquí, déjenlo pongo en color negro. Esto me queda, multiplicamos. Un cuarto por un medio me queda un octavo. Ujú. ¿De quién? De e elevado a la 2x. Siguiente, menos 2, perdón, menos 2x por un cuarto, me queda 2 cuartos, por eso es un medio, entonces me queda un medio de x, menos un octavo, ¿sale? De e elevado a la menos 2x, ¿vale? Y como ya hemos terminado de simplificar, me quedaría más la constante de integración, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una duda, profesor. Dígame, Nancy. Creo que ya me perdí. ¿Dónde salió el un cuarto? ¿Este 4 de aquí? Sí, un cuarto. Ok, justo porque aquí cuando elevamos al cuadrado, esto se elevó al cuadrado y nos queda este binomio al cuadrado. 2 elevado al cuadrado me queda 2 por 2, por eso aquí sale este 4. Y aquí lo voy arrastrando. No sé si con ello respondo a su pregunta. Sí, más o menos. Entonces, Ok, ¿por qué se pone un cuarto? ¿cómo? ¿Por qué se pone un cuarto? Ah, porque estás de acuerdo que cuando aquí elevamos el 2 al cuadrado queda aquí el 4, pero quedó abajo. Sí. O sea, esto es como si tú tuvieras, o sea, aquí sería paréntesis, y aquí, por ejemplo, sería paréntesis, y aquí tuvieses aquí un 1. Ah, ya. Por eso, ese un cuarto va fuera de la integral. Ah, ok, Aquí sí. está el un cuarto. ¿Ahora sí ya quedó más claro o Sí. todavía no? No, ya quedó claro. Ok, Muchísimas perfecto. gracias. De nada. Muy bien, continuamos. Bueno, anótenlo, por favor. Ok, ¿puedo continuar? Sí, profesor. Ok, muy bien. Bueno, muchachos, fíjense bien. En este caso, ya hemos establecido las integrales de algunas funciones hiperbólicas. Lo que nos falta ahora es como, bueno, ya, déjenme ver, creo que ya también hice la de coseno. Sí, ya la hice. Ok. Entonces, en este caso, vamos a continuar con otras funciones de tal manera que agreguemos más casos a nuestro método de cambio de variable. Reitero, el día de mañana ya voy a terminar de ver todo lo que respecta a este tipo de método de integración, ¿sale? Si bien nosotros hemos aprendido ahorita que, por ejemplo, ¿de qué nos sirve el cambio de variable? Uno, nos ayuda como a no desarrollar un binomio que está elevado a una potencia muy grande. Dos, si está la derivada al lado, entonces está súper chévere porque ahí ya nada más se reduce o se compacta más la integral. También nos ayuda en términos de argumentos de funciones trigonométricas o bien de exponenciales. El caso claro lo tenemos aquí de que hicimos u igual a 2x o w igual a menos 2x. Pero también aprendimos que podemos hacer ciertas manipulaciones algebraicas con el objetivo de llevar mi integral a algo más compacto y por consiguiente sea más fácil de entender. Lo que vamos a hacer ahora es, en primer lugar, vamos a trabajar con identidades trigonométricas
Y 2, vamos a trabajar lo que se le llama un cambio de variable acelerado, porque tenemos funciones que son de tipo raíz, pero, aclaro, o sea, todo es raíz, tanto arriba, abajo, donde ustedes quieran está la raíz, y ahí también se procede a utilizar un cambio de variable. En este caso, se utilizan fórmulas, pero el temario nos lo marca que debemos de verlo con alguno de los métodos. Aclaro, yo ya tengo las integrales que vamos a ver que se pueden resolver mediante el uso del cambio de variable. Reitero, no todas pueden pasar por esa misma situación, pero sí la gran mayoría de ellas, y las siguientes las veremos en los siguientes métodos de integración que veremos durante el semestre, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a continuar. En este caso vamos a establecer nuestra siguiente integral. Entonces, vamos a poner como, Profesor, dígame, tengo una duda. sí, dígame. Cuando esté una exponencial elevada a algo, ¿siempre se tiene que hacer con cambio de variable? Exactamente, a menos que tú ya hayas hecho varios ejercicios y digas, ah, pues ya sé que se va a multiplicar por el recíproco del número, que sería lo equivalente. Es decir, Ah, que si tú tienes un 2, adelante del resultado te va a quedar un medio. Si tienes e elevado a la 4x, te va a quedar un un cuarto cuarto. al inicio. O si Bien, tienes bien. O menos sea, 3, sería menos un tercio. si sabemos que da eso, ya no es necesario hacer el cambio y la ponemos directo. Exactamente. Ya no, nada Ok, más que yo sí lo hago para ilustrar todavía el cambio de variable. ok, gracias. De nada. Muy bien. Entonces, vamos a ver integrales. Bueno, vamos a poner como subtítulo ejercicios adicionales de cambio de variable. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con, déjenles propongo aquí. A ver, quito este no me ayuda. Ok, ahí está. Vamos a comenzar con este ejercicio, que sería el coseno cuadrado de x. ¿Sale? Muy bien. Tenemos este ejercicio, aclaro, partiendo de la idea en que trabajamos ahorita nosotros con el seno hiperbólico al cuadrado. Pues vamos a ver qué pasa con el coseno cuadrado de x. La idea aquí es utilizar identidades, pero las identidades, inclusive les estoy haciendo un formulario sobre las mismas identidades. Ahorita nada más voy a anotar algunos, pero ya, por ejemplo, ya lo estoy como diversificando, es decir, déjenme, les dejo de presentar y les presento el formulario que yo estoy trabajando. Ahorita ya, reitero, no lo he terminado. Yo espero ya para antes del sábado ya cargarlo a Classroom, pero aquí están las identidades que vamos a utilizar. Reitero, nosotros también tenemos, por ejemplo, las de elementales de álgebra, las recíprocas, tenemos las pitagóricas en conjunto con los despejes, también tenemos las de cociente y estas que vamos a utilizar ahorita en conjunto con estas de sumas o bien de ángulos notables, ¿vale? Pero claro, eso lo voy a tener listo el sábado, ¿vale? Entonces voy a dejar de presentar y los voy a subir en formato PDF. Muy bien. Ok, ya se está mostrando. Bueno, en este caso vamos a utilizar la siguiente identidad, que es la de coseno cuadrado, ¿vale? Entonces me dice que coseno cuadrado de un ángulo es igual a un medio de 1 más el coseno de 2 veces el ángulo. Inclusive esta identidad se le llama la identidad del ángulo doble, justo porque aquí tenemos 2 veces el ángulo. Entonces, esta integral la vamos a transformar de la siguiente manera. Tendremos integral de quién? De un medio de quién? Sería de 1 más el coseno de 2 veces x. Y todo esto diferencial de x. Llevamos el 1 medio fuera de nuestra integral y me va a quedar 1 medio de quién? Va a ser, de aquí puedo poner entre corchetes y voy a separar cada uno de los términos, quedando entonces como la integral de quién? De 1 de x, ajá, más la integral de quién? Del coseno de 2x diferencial de x, ¿vale? Muy bien. ¿Sobre quién vamos a hacer el cambio de variable? Será sobre el argumento de la función coseno. Entonces, en este caso vamos a establecer, va a ser u es igual
u es igual a 2x. Muy bien, entonces en este caso déjenme tornarlo en rojo y aquí sería 2x. Muy bien, de tal manera que nos va a quedar la derivada de u. ¿Quién sería la derivada de u? Bueno, la derivada de u sería 2 diferencial de x. Y bueno, en este caso, si denotamos, por ejemplo, el de x en color verde, aquí lo tenemos, pero en ningún momento aparece ese 2. Por lo tanto, el 2 que está multiplicando pasaría dividiendo y nos queda diferencial de u dividido entre 2 es igual a la diferencial de x. Por lo tanto, si nosotros transformamos esa integral, nos va a quedar, déjenme ponerlo en otro color, en color negro. Ok, es igual, nos va a quedar igual a 1/2 de ¿quién? Tendremos aquí integral de 1 de x, ya sabemos que va a ser x, más integral, ¿de quién? Del coseno de u, ¿sale? Que eso es lo que vale 2x, coseno de u, y el diferencial de x, recuerden que vale du entre 2. Esto es igual, nos va a quedar igual a 1/2 corchete, y aquí me queda x más 1/2 de ¿quién? De la integral del coseno, ¿sale? De u diferencial de u. Muy bien, entonces llegado a este punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues recurrimos a la integral del coseno de u, que recordemos que va a ser el seno de u. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener igual, lo pongo en otro color, tendremos que va a ser 1/2, sería corchete, y aquí vamos a tener x más 1/2 de ¿quién? La integral del coseno, les decía, es el seno de u, ¿vale? De aquí lo que hacemos es regresamos al cambio de variable original y nos queda 1/2 de ¿quién? Sería x más 1/2 de ¿quién? Del seno de 2x, porque justamente esto es lo que vale nuestro parámetro u. Finalmente, bueno, aquí por ejemplo, les decía a quien me preguntó sobre si teníamos que hacer el cambio de variable, la respuesta es no es necesario, porque al final nosotros tenemos esta parte en que si ya lo sabemos adaptar, entonces ya nada más saben que va a pasar dividiendo, ¿sale? ¿Dudas? Y esto es igual, bueno, va a ser 1/2 de x más, y si multiplicamos 1/2 por 1/2, me queda 1/4 de ¿quién? Del seno de 2x. Y bueno, aquí como ya hemos terminado, nos queda más la constante de integración, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor. Ok, perfecto. Reitero, si ustedes no utilizan esa identidad que estoy mostrando, no vamos a entender de dónde salen las demás cosas, ¿vale? Muy bien.
Ok, ¿puedo continuar? Sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, una vez que ya llegamos a este ejercicio, vamos a hacer otro donde también involucremos justo las identidades. Entonces, fíjense bien, déjenme plantearlo. Ok, voy a duplicar diapositiva. Y bueno, en este sentido, nuestro ejercicio sería el siguiente. Tendremos nosotros integral de ¿quién? Sería del seno de 4x por el coseno de 5x, por ejemplo. Diferencial de x. Bueno, fíjense bien. Aquí tenemos en este tipo de integral, tenemos combinado el seno por el coseno, pero los argumentos son distintos. No podemos aplicar aquí el cambio de variable, justo porque si decimos u es el seno de 4x, pues su derivada va a ser el coseno de 4x, pero aquí tenemos el coseno de 5x. No podemos hacer ese tipo de cambio de variable todavía. Entonces, para ello vamos a utilizar nuestra siguiente fórmula, ¿sale? Que es justamente cuando tenemos funciones trigonométricas que se están multiplicando, ¿sale? Entonces, aquí nos dice que el seno del alfa por el coseno de beta, es decir, son dos ángulos distintos, es un medio del seno, se hace la diferencia entre estos dos ángulos, alfa menos beta, más aquí tendremos el seno de alfa más beta, es decir, de la suma de estos dos ángulos. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué es lo que estoy haciendo? ¿No? Ok, bueno. Fíjense bien qué es lo que vamos a hacer. Bueno, lo que vamos a hacer es justamente utilizar esa identidad y nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener, en este caso, sería la integral, sería igual a la integral, entendemos que sería un medio, ¿de quién? Sería del seno, sería 4x menos 5x. ¿Mm? Ok, déjenme ponerle aquí el corchete, se me fue ese corchete, seno de 4x menos 5x, más seno de 4x más 5x, bueno, aquí lo voy a dejar expresado, 4x más 5x, ¿vale? Muy bien, cerramos corchete, diferencial de x, ¿vale? Muy bien, entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya una vez que hemos aplicado nuestra respectiva identidad, lo que podemos hacer es justamente esto va a ser igual, sería la integral de quién? De un medio, ¿de quién? Sería, en este caso, de seno, de menos 1x, porque eso es lo que nos queda cuando nosotros simplificamos. Más me queda el seno de 9x, ¿vale? Diferencial de x. Ok, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, tengo esta expresión que me dice que el seno de un ángulo negativo, ¿sale? En este sentido, fíjense bien, no es que no podamos manejar el ángulo eh, negativo, o sea, no estoy peleado con ello, pero tenemos que utilizar otra identidad para evitarnos los negativos, ¿sale? Entonces, fíjense bien cómo voy a utilizar la respectiva identidad. No la tengo todavía en el formulario, sin embargo, aquí lo voy a establecer y la identidad dice lo siguiente. Dice que el seno de sería menos, ok, déjame ponerlo, es igual a menos el seno de, ok, déjenme ponerlo en color verde. Y entonces lo único que me dice esta propiedad es que cuando yo tenga un ángulo negativo, sale fuera de nuestra función trigonométrica y se maneja el ángulo positivo. Reitero, esto es justo, si ustedes recuerdan, nuestra definición de función
par o impar, aquí está diciendo que esta función es una función impar, ¿sale? Entonces justo deviene de esa propiedad, porque es simétrica con respecto al eje X, ¿vale? Muy bien, entonces, llegado a este punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener igual, sería, podemos llevar el 1/2 fuera de nuestra integral, me queda 1/2 de la integral. Sí, así lo vamos a manejar. De la integral, ¿de quién? Primero voy a poner, en este caso, seno de 9x, justo porque es el que queda positivo. Y aquí me queda menos el seno de x y todo esto diferencial de x, ¿vale? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien, continuamos entonces. Y bueno, en este caso podemos separar cada una de nuestras integrales y nos queda de la siguiente forma. Entonces, esto es, copiarlo de esta forma. Entonces aquí, déjenme ponerlo en color verde, no. Ok, naranja, ¿no? Ya está con respecto a la identidad. Oh, los colores. A ver, este es como tipo rosa fuerte. Ok, entonces esto es igual, me queda 1/2 de quién, corchete, aquí tenemos integral, ¿de quién? Sería del seno de 9x, diferencial de x, menos la integral, ¿de quién? Del seno de x, diferencial de x, ¿vale? Muy bien, en este caso vamos a hacer un cambio de variable sobre el argumento del seno de 9x, justo porque aquí pues ya ya lo conocemos y recurrimos al hecho de que la integral del seno es el menos coseno. Por lo tanto, fíjense bien, aquí voy a establecer que u, ya sé que ustedes me dirían, multiplico por 1/9. Está bien, no hay problema, nada más que por situación de didáctica sí tengo que desarrollar el procedimiento. Entonces, u es igual a 9x, es decir, aquí tendremos 9x. Bien, por lo tanto, la diferencial de u me va a quedar de u. Ahora, les explico por qué sí tengo que desarrollar esto, porque ha pasado, y eso es algo que les van a comentar los profesores de ecuaciones diferenciales, que muchas veces el problema es porque no saben o no recuerdan cómo identificar este tipo de trucos, ¿vale? Reitero, si ustedes ya dicen, pues yo ya me lo sé y a mí no me engañan, no hay ningún problema, ¿vale? Muy bien, entonces de aquí tenemos el de x, sin embargo, aquí tenemos que dividirlo. Por lo tanto, esta expresión se reduce a du entre 9, y aquí sería igual a la diferencial de x. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar igual a 1/2 de quién? Sería, en este caso, vamos a tener la integral de quién? Del seno de u, y aquí sería de u dividido entre 9. Menos, y aquí, por ejemplo, ya puedo obtener la integral del seno, que recuerden, la integral del seno es el menos coseno. Entonces aquí voy a obtener, y lo pongo entre paréntesis, menos coseno de x. Muy bien. En este caso, esto es igual. Nos va a quedar 1/2 de quién? Me queda corchete y puedo llevar el 1/9 fuera. Me queda 1/9, ¿sale? Y la integral del seno de u me va a quedar menos el coseno de u. Y aquí tendremos menos por menos me queda más coseno de x, ¿vale? Bien. ¿Y vamos bien hasta aquí o ya nos confundimos? La integral es larga, yo lo sé. Ok, déjenme aquí poner un tipo margen, ¿sale? Lo tendremos aquí. Y bueno, en este sentido, ya nada más lo único que restaría es justamente regresar al cambio de variable y hacer todas las simplificaciones correspondientes. Entonces, por ejemplo,
Déjenme ponerlo colores. Ok, aquí lila. Muy bien, entonces esto es igual. Ok, nos va a quedar igual. Si regresamos del cambio de variable, me va a quedar 1/2 de quién vamos a tener, sería menos 1/9, ¿ok? Del coseno de u, pero u vale 9x, entonces me queda coseno de 9x más el coseno de x. Quedando entonces, en este caso nos va a quedar igual, vamos a multiplicar y me queda menos, porque más por menos es menos, 1/2 por 1/9 me queda menos 1 sobre 18 por el coseno de 9x, y el siguiente me quedaría más 1/2 de ¿quién? Del coseno de x, ¿vale? Y ese sería, me falta más la constante de integración, ¿vale? Y ese sería nuestro resultado. Si se dan cuenta, no está difícil. Únicamente nosotros tenemos que utilizar sabiamente nuestras identidades. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o ya nos confundimos? Ok. Ok, perfecto. Vamos a hacer otro ejemplo relacionado. Ahora, reitero, se vale, por ejemplo, las combinaciones que tenemos en el formulario son seno por coseno, con diferente argumento. Se vale seno por otro seno y sería con distintos argumentos. O bien, sería también de pronto coseno por coseno y con distintos argumentos. ¿Sale? Muy bien. Voy a continuar a reserva que alguien me comente que aún no finaliza. Un momento, profesor, por favor. Ok, nada más confirme, por favor, en cuanto termine. Sí, gracias. Ujú. Listo, profesor. Ok, muchísimas gracias. Bien, vamos a otro ejemplo. Fíjense bien, por ejemplo, si yo tengo, déjenme aquí, borro también esta parte. Fíjense bien, si yo tengo la siguiente integral. Si tengo, por ejemplo, coseno quinto, noten aquí, de x, diferencial de x. En este caso, fíjense bien, vamos primero a separarlos, ¿sale? Es decir, utilizando regla de exponentes. En este caso me va a quedar coseno cuadrado, perdón, coseno a la cuarta de x multiplicado por el coseno de x, diferencial de x. Pero todavía puedo hacer una simplificación más, y esta es la siguiente. Sabemos nosotros que el coseno cuarto se puede ver como coseno cuadrado de x al cuadrado, y aquí tendremos coseno de x diferencial de x. Reitero, aquí es porque es 2 por 2, ya me queda el 4. Y bueno, en este sentido, voy a utilizar una identidad pitagórica. ¿Cuál va a ser la identidad pitagórica? Bueno, déjenme ir al formulario que les había dicho. Y esa es que el coseno cuadrado del ángulo es 1 menos el seno cuadrado, ¿sale? Es justamente esta que tenemos acá. Entonces, fíjense bien,
esto es igual, nos va a quedar la integral de ¿quién? Tendremos nosotros esta expresión. Ok, a ver, sería cuadrado. Aquí sería cuadrado. Y aquí tendríamos, sería 1 menos, o sea, aquí lo voy a sustituir. 1 menos el seno cuadrado de x, ajá. Y aquí establecemos que va a ser por el coseno de x, diferencial de x. Fíjense bien. Aquí yo puedo hacer cambio de variable sobre la función seno de x, porque esto es como si tuviéramos el seno de x, todo eso elevado al cuadrado. Por lo tanto, fíjense bien, nuestra u será de la siguiente forma. Vamos a tener u es igual a seno de x, ¿vale? Bien, déjenme cambiarlo en color rojo. Y ojo, aquí tendremos que esta parte es la que estamos cambiando. Seno de x, el cuadrado no. Ahora, ¿cuál sería la derivada de u? Entonces, la derivada de u, la derivada del seno sería el coseno de x diferencial de x, ¿sale? Pero esta parte ya la tenemos, porque justamente es lo que está aquí, pero está en verde y no quiero combinar colores, así que lo voy a poner de otro color. Pensemos en color azul. Entonces de aquí ya tendremos esta expresión, ¿sale? Muy bien, de tal manera que cuando nosotros sustituimos en nuestra integral, déjenme aquí borro esta parte, es igual, lo voy a cambiar de color. Ok, este azul está bien. Ok, fíjense bien, esto es igual, me va a quedar la integral de ¿quién? Ok, vamos a poner un paréntesis al cuadrado. Y aquí nos va a quedar 1 menos, y el seno de x era u, entonces aquí me va a quedar u al cuadrado, ¿sale? Y todo esto como diferencial de u, ¿sale? Muy bien, si desarrollamos ese binomio al cuadrado, nos va a quedar integral de ¿quién? Tendríamos nosotros, déjenme ponerlo así, va a ser 1 al cuadrado es 1, el doble del primero por el segundo, me queda 2u al cuadrado, más me queda el cuadrado del segundo término, que sería u elevado 2 al cuadrado, bueno, sería u al cuadrado, el cuadrado 2 por 2 me queda 4, ¿vale? Bien, de aquí lo que podemos hacer es separar cada una de las integrales, quedando entonces de la siguiente forma. Déjenme ponerlo aquí y va a ser igual a la integral de ¿quién? Sería de 1 de u, ajá, menos, puedo sacar esa constante, 2 por la integral de ¿quién? Sería de u al cuadrado, diferencial de u, más la integral, ajá, de ¿quién? Sería de u elevado a la cuarta, ahorita lo modifico, no se preocupen, diferencial de u, ¿sale? Y ya tendremos esta integral, ¿sale? Déjenme ponerlo en tamaño 25, y ya nos quedaría de esta forma. Ok, ahora lo que hacemos es integrar y nos va a quedar de la siguiente manera. Es decir, esto es igual, y déjenme cambiarlo de color, nos va a quedar. Ok, color carmín, me va a quedar la integral de 1, me queda la u, ¿sale? Menos 2, y aquí establecemos una fracción, porque vamos a aplicar la regla de la potencia. Entonces aquí me va a quedar u elevado a la 2 más 1, entre 2 más 1, ¿vale? Y aquí me queda más, tendremos aquí u elevado a la 4, ok, a la 4 más 1, entre 4 más 1. Y esto es igual, nos va a quedar de la siguiente forma, va a ser u menos, y aquí podemos poner como 2 tercios de ¿quién? De u elevado al cubo, más me queda, bueno, otra fracción. Si no le ponemos como un quinto, ¿vale? Entonces me queda un quinto de ¿quién? De u elevado a la quinta potencia, ¿vale? Muy bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos?
No, profesor. Ok, No, profesor. perfecto. Muy bien. Ok. Muy bien, vamos ahora a sustituir la U en términos de quién fue. Entonces, fíjense bien, de aquí nos va a quedar igual. Y bueno, en este sentido, este lo voy a quitar. Me va a quedar igual y voy a colocar el valor de U, que sería seno de X. Entonces aquí me va a quedar seno de X menos 2/3. Aquí voy a poner entre paréntesis seno de X más 1/5. Y aquí me va a quedar como seno de X. Perdón, está entre paréntesis. Y bueno, recordemos que esta expresión se puede compactar a igual al seno de X, menos 2/3 de quién. Nos va a quedar exponente y aquí vamos a tener seno cúbico de X, ¿sale? Más 1/5 de quién. Tendremos aquí, sería seno quinto de X. Y bueno, como hemos terminado de integrar, nos queda más la constante de integración. Entonces, noten qué tan poderoso es. Primero, esta parte no es nueva para nosotros porque justamente ya habíamos aprendido a separar con leyes de exponentes. Lo nuevo aquí es que el coseno cuadrado lo sustituimos justo por 1 menos el seno cuadrado. Es esta parte de aquí. Hacemos un cambio de variable y se entiende que la integral se reduce a algo más pequeño, ¿vale? Chicos, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, profesor. Ok, muy bien. Les recuerdo que el día de mañana tendremos también nuestro examen semanal que viene el cambio de variable, pero no este cambio de variable, sino los que ya nosotros habíamos visto justo en clases anteriores, ¿vale? Entonces, aclaro, este es un tipo de cambio de variable un poquito más rudo. ¿Por qué rudo? Porque necesitamos ocupar más identidades con el objetivo de llegar a una integral mucho más sencilla. Y nos falta otro cambio de variable que es mucho estricto porque hay que fijarse muy bien, como les anticipaba, en las expresiones que vienen de pronto con raíces. Bueno, si no tienen más dudas, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, muchachos, y nos estamos viendo el día de mañana. Que pasen un bonito día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídense. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Irving. Hasta mañana, Hasta Adrián. mañana, bonito día. Igualmente, Nancy.